Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. Ministerio de la Presidencia. BOE número 36, de 10 de febrero de 2010. Referencia, BOE a 2010-2161. Texto consolidado. Última modificación, 24 de diciembre de 2014. La Ley 31.995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Fundamentalmente a través de sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, previeron en su momento la necesidad de regular, a través de una normativa específica para las administraciones públicas, determinadas cuestiones tales como los derechos de participación y representación, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo y el establecimiento de adecuados instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías contenidas en el capítulo V del citado Reglamento de los Servicios de Prevención, que no son de aplicación a las administraciones públicas. Al cumplimiento de este mandato en la Administración General del Estado respondió el Real Decreto 1488-1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. Durante el tiempo transcurrido desde la promulgación de dicho Real Decreto se han producido, sin embargo, importantes modificaciones en la normativa general de prevención de riesgos laborales, que han de ser trasladadas al ámbito de la Administración General del Estado. Entre ellas, es necesario citar la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que profundiza en la necesidad de integrar la actividad preventiva en las organizaciones y establece la obligatoriedad de elaborar planes de prevención como medio para conseguir dicha integración. La Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, por la que se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se añade una disposición adicional novenavis relativa al personal militar, con lo que se cierra definitivamente el contencioso con la Comisión Europea respecto al ámbito de aplicación de dicha ley, ámbito que afecta directamente a la Administración General del Estado, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de actividades empresariales, y el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que se desarrollan las previsiones de la Ley 54/2003, antes citada, en cuestiones tales como el plan de prevención, la obligatoriedad de la presencia de recursos preventivos en determinados trabajos o las auditorías de prevención. Todas ellas afectan de manera directa a los legislación consolidada. Página 1. Contenidos del Real Decreto 1488-1998 y requieren, por tanto, una nueva adaptación de esta normativa. En paralelo, durante este periodo se ha desarrollado también determinada normativa de prevención de riesgos laborales aplicable a colectivos específicos dentro de la Administración General del Estado, tales como el Real Decreto 1932-1998, de 11 de septiembre, aplicable a las relaciones de trabajo del personal laboral y los funcionarios civiles que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración Militar, y los Reales Decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de enero, aplicables respectivamente al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, que han de ser contemplados en un planteamiento general coordinado. Finalmente, es
necesario citar el Real Decreto 1755-2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. En otro ámbito, se han producido igualmente modificaciones en la normativa sobre órganos de representación, recogidas en su conjunto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo marco habrá de desarrollarse el nuevo Real Decreto que nos ocupa, en particular por lo que se refiere a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, regulada por el artículo 36.3 del citado estatuto, y que se configura como el órgano específico de participación y negociación en esta materia. Es necesario destacar, por otra parte, que la promulgación del Real Decreto 1488-1998 supuso la primera norma aplicable a la Administración General del Estado, en su conjunto, en materia de prevención de riesgos laborales, dado que hasta la Ley de Prevención esta normativa solo era aplicable al personal laboral. Ello implica que durante este periodo ha habido que diseñar y poner en marcha toda la infraestructura y los recursos necesarios, sin una experiencia previa, experiencia que se ha acumulado durante los años de vigencia de la norma y que aconseja introducir diversas mejoras a través de un nuevo Real Decreto a fin de conseguir la máxima aplicabilidad y eficacia del mismo. Debe tenerse en cuenta, por último, a este respecto, lo que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, aprobada en Consejo de Ministros el 29 de junio de 2007, indica en su introducción que las administraciones públicas, en su condición de empleadores, deberán hacer plenamente efectivo el derecho de los empleados públicos a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal y como se reconoce en la reciente Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, para lo cual las administraciones públicas deberán cumplir también lo exigido a las empresas en el ámbito privado, esto es, lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, mejorar la eficacia y calidad de las actividades preventivas y fortalecer y favorecer la implicación de los empleados públicos en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, y añade más adelante, en el capítulo dedicado al diagnóstico de la situación, que la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales a los empleados públicos ha presentado insuficiencias que es necesario corregir. Precisamente, el objetivo principal de este Real Decreto consiste en corregir las mencionadas deficiencias y mejorar la eficacia de la actuación preventiva de la Administración General del Estado. Este Real Decreto se ha sometido a consulta de las organizaciones sindicales y cuenta con la conformidad de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En virtud de todo ello, a propuesta de la Ministra de la Presidencia y del Ministro de Trabajo e Inmigración, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de enero de 2010. Dispongo. Artículo 1. Objeto. El objeto del presente Real Decreto es la adaptación a la Administración General del Estado de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y sus normas de desarrollo, así como del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, partiendo de la integración de la Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 2. Prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones y la potenciación de sus recursos propios, y adecuando su contenido a sus peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. La presente disposición será de aplicación en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio, ya tengan o no, además, personal laboral. En caso de
Que existan ambos tipos de personal, las previsiones serán igualmente aplicables a ambos. 2. En los establecimientos penitenciarios, las actividades cuyas características justifiquen una regulación especial serán objeto de adaptación de conformidad con el artículo 3.3 de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre. 3. No será de aplicación la Ley 31.1995, de 8 de noviembre, según lo dispuesto en su artículo 3.2, en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan, en el ámbito de las funciones públicas de a. Policía, seguridad y resguardo aduanero. b. Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. c. Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 4. A las funciones que realicen los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que no presenten características exclusivas de las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos de protección civil, les será de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos laborales, con las peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado en este Real Decreto y las contenidas en los Reales Decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de enero, respectivamente para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Asimismo, dicha normativa general sobre prevención de riesgos laborales será igualmente aplicable a los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuando realicen actividades cuyas peculiaridades no lo impidan. 5. En los centros y establecimientos militares será de aplicación la normativa general con las peculiaridades que se contemplan en los apartados siguientes. A. Lo previsto en el Real Decreto 1932-1998, de 11 de septiembre, en el ámbito de las relaciones de trabajo del personal laboral y los funcionarios civiles que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración Militar. B. Para el personal militar y miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que presten sus servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa, lo previsto en los capítulos I, V y B de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre, se aplicará de acuerdo con el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. 6. En los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, la exclusión únicamente se entenderá a efectos de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la seguridad, de la salud y el orden público en circunstancias de excepcional gravedad y magnitud, quedando en el resto de actividades al amparo de la normativa general de prevención de riesgos laborales. Artículo 3. Integración de la actividad preventiva. Plan de prevención de riesgos laborales. 1. La actividad preventiva a desarrollar en cada departamento u organismo público afectados por este Real Decreto deberá integrarse en su correspondiente sistema general de gestión, en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero. 2. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta a través de la cual debe integrarse la actividad preventiva de los departamentos y organismos públicos en su Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 3. Sistema General de Gestión, en los términos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero. 3. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de cada departamento u organismo público, los siguientes elementos. A. La identificación del departamento u organismo público, de su actividad, el número y
Características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características. Con relevancia en la prevención de riesgos laborales. B. La estructura organizativa del departamento u organismo público, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. C. La identificación, en su caso, de los distintos procesos de trabajo, las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en el departamento u organismo, en relación con la prevención de riesgos laborales. D. La organización de la prevención en el departamento u organismo, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes. E. La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar el departamento u organismo, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. 4. Según se establece en el artículo 2.3 del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero, la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva, como instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales, deberán realizarse en la forma general que se determina en el artículo 16 de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre, considerando cuando sea el caso las previsiones establecidas en los artículos 25, 26 y 27 de la misma, y de acuerdo al capítulo 2 del citado Real Decreto 39.1997, de 17 de enero. Artículo 4. Participación y representación. 1. Con carácter general y sin menoscabo de lo establecido en la normativa específica aplicable a los colectivos que se citan en el artículo 2, apartados 2 a 5, de este Real Decreto. Corresponden a las juntas de personal, comités de empresa, delegados de personal y representantes sindicales, las funciones a las que se refiere el artículo 34.2 de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre. B. A los delegados de prevención, las competencias y facultades establecidas en el artículo 36 de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre. C. A los comités de seguridad y salud, las competencias y facultades establecidos en el artículo 39 de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre. 2. La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, regulada por el artículo 36.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, será el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales, según se establece en el artículo 37 del citado Estatuto Básico. 3. En el ámbito de cada departamento u organismo público cuando así se acuerde en los mismos y siempre que exista más de un comité de seguridad y salud, podrán existir grupos técnicos de prevención de riesgos laborales que, en su caso, se constituirán o adaptarán, de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 4 del Acuerdo de 20 de mayo de 2008 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para la ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del Estado, o que dicha mesa pudiera establecer en el futuro. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 4. Artículo 5. Delegados de prevención. 1. Con carácter general, los delegados o delegadas de prevención serán designados por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del comité de empresa o delegados y delegadas de personal. Si en un ámbito determinado no pudiese ser completado el número de delegados o delegadas de prevención previsto en el artículo 35.2 de la Ley 31.1995,
de 8 de noviembre. Con los miembros que componen los órganos unitarios citados en el párrafo anterior, los delegados o delegadas restantes podrán ser elegidos por las centrales sindicales, entre delegados o delegadas sindicales de dicho ámbito, de manera proporcional a su representatividad en el mismo. Esta posibilidad deberá ser, en todo caso, negociada por la mesa delegada correspondiente, previa acreditación de las circunstancias que concurran en cada caso, y comunicada a la Dirección General de la Función Pública. 2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá adoptarse otro sistema de designación, conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre. Previo acuerdo de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. 3. El número de delegados o delegadas de prevención que podrán ser designados para el total del personal adscrito a un centro de trabajo se ajustará estrictamente a la escala establecida en el artículo 35.2 de la citada Ley 31.1995, de 8 de noviembre. El número resultante de la aplicación de dicha escala al total del personal, se distribuirá posteriormente, entre el personal funcionario y estatutario, de un lado, y el personal laboral, de otro, de manera proporcional al volumen de cada colectivo a fin de determinar el número de ellos cuya elección corresponda a la Junta de Personal o al Comité de Empresa. 4. Cada departamento u organismo público, así como las delegaciones y subdelegaciones del gobierno competentes, acreditarán de forma individualizada a los delegados de prevención, con la finalidad de facilitar el desempeño de sus tareas, una vez comunicado su nombramiento. 5. Los delegados de prevención, sea cual sea el sistema por el que hayan sido designados, tendrán las competencias y facultades atribuidas a estos por el artículo 36 de la citada Ley 31.1995 y contarán, en el ejercicio de sus funciones, con las garantías establecidas al efecto en el artículo 37 de dicha ley. 6. El tiempo utilizado por los delegados o delegadas de prevención para el desempeño de dichas competencias y facultades será considerado como de ejercicio de funciones de representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en el artículo 68e, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en el artículo 41d, de la Ley 7/2007. De 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 11.985, de 2 de agosto, de libertad sindical. Dicho crédito horario será el que les corresponda por su condición previa de miembros de juntas de personal, de comités de empresa o de delegados o delegadas de personal o, en su caso, de delegados o delegadas sindicales, sin que existan créditos añadidos, propios ni adicionales, por su condición específica de delegados o delegadas de prevención. Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas en el artículo 36.2a y c, de la Ley 31.995, de 8 de noviembre. Además, será igualmente considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el que se dedique por los delegados o delegadas de prevención a las actuaciones derivadas de la aplicación de los protocolos de acoso existentes en el departamento u organismo, siempre que dichas actividades estén previstas en los mismos, hayan sido formalmente solicitadas por alguno de los afectados o se realicen a instancias de la instrucción del caso de que se trate. 7. Los órganos competentes proporcionarán a los delegados de prevención los medios y formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. Una vez consultados los representantes del personal. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 5.
La formación se deberá facilitar por la Administración por sus propios medios o mediante concierto con organismos, entidades especializadas en la materia u organizaciones sindicales acreditadas. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos. 8. La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales podrá, en su caso, proponer otras figuras o ámbitos de representación para los delegados de prevención, en el marco de las estrategias española y europea vigentes en cada momento en esta materia. Artículo 6. Comité de Seguridad y Salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración General del Estado y de los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, en materia de prevención de riesgos laborales. El citado comité estará formado por los delegados de prevención designados conforme al artículo 5 del presente Real Decreto y por representantes de la Administración en número no superior al de delegados. La Administración deberá facilitar a sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud una formación específica en materia de prevención de riesgos laborales adecuada a sus funciones y competencias en el mismo. 2. Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en cada uno de los centros de trabajo que se recogen en el anexo 1 de este Real Decreto, siempre que dichos centros de trabajo cuenten con 50 o más empleados públicos, según establece el artículo 38.2 de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre. No obstante lo indicado en el párrafo anterior y en aplicación de lo previsto en el artículo 34.3 de la citada Ley 31.1995, de 8 de noviembre, podrán constituirse comités de seguridad y salud en otros ámbitos cuando razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. Dicha constitución deberá ajustarse, en todo caso, a los siguientes criterios generales. A. En los departamentos ministeriales podrán constituirse comités de seguridad y salud propios en aquellos organismos autónomos, entidades gestoras o servicios comunes de la seguridad social, de forma autónoma, cuando la actividad de estos sea claramente diferenciada del departamento del que dependan y alcancen un volumen de plantilla mínimo de 2.000 empleados públicos en el total de las dependencias de que disponga en la provincia en la que radiquen sus servicios centrales. B. En cualquier departamento, organismo autónomo, entidad gestora o servicio común de la seguridad social o agencia estatal, se podrá constituir un comité, único para cada ámbito territorial en que se estructure su organización, para el conjunto de las dependencias comprendidas en dicho ámbito siempre que, en al menos una de las citadas dependencias, se realicen actividades o trabajos incluidos en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, que afecten a un mínimo de 50 empleados públicos. C. En todos aquellos organismos o centros de trabajo no incluidos en los apartados anteriores, a petición de los mismos, que por sus características específicas en materia preventiva suficientemente acreditadas, así se considere previa consulta a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. En el anexo 2 de este Real Decreto se determina la aplicación de los criterios contenidos en las letras B y C, en la organización periférica del Estado. 3. La constitución de los comités de seguridad y salud previstos en las letras A, B y C del punto anterior deberá ser expresamente autorizada por la Dirección General de la Función Pública, previa consulta a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, para facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 34.3.c de la Ley 31.1995, de 8 de noviembre, corresponde a la Dirección General de la Función Pública la elaboración de criterios aplicables a la constitución, modificación y funcionamiento de los distintos comités que garanticen una actuación coordinada de los mismos, criterios que serán igualmente objeto de consulta en la citada Comisión Técnica. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 6. 4.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin voto, los delegados o delegadas sindicales del centro de trabajo que no sean además delegados o delegadas de prevención, los asesores sindicales, en su caso, y los responsables técnicos de prevención en el ámbito correspondiente. Dichos responsables técnicos no podrán, en consecuencia, formar parte del comité como representantes exclusivos de la Administración. En las mismas condiciones podrá participar el personal que cuente con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano. Y técnicos en prevención ajenos a la Administración General del Estado, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del comité. 5. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité de Seguridad y Salud adoptará sus propias normas de funcionamiento. 6. Los departamentos y organismos públicos que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con su personal la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. Artículo 7. Servicios de prevención. 1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los órganos competentes determinarán, previa consulta con los representantes del personal y en función de la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así como del tipo de riesgos presentes en los mismos y su incidencia en los empleados públicos, la modalidad de organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, más ajustado a sus características, potenciando la utilización de los recursos propios existentes en la Administración General del Estado y en los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto. 2. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por los órganos competentes con arreglo a alguna de las modalidades siguientes, o a cualquier combinación de las mismas, según se especifica en los puntos siguientes del presente artículo. A. Constituyendo un servicio de prevención propio. B. Designando a uno o varios empleados públicos para llevarla a cabo. C. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Con carácter general se dará prioridad a la constitución de servicios de prevención propios, contratando temporalmente las actividades preventivas difíciles de asumir por su complejidad técnica. 3. Se deberá crear un servicio de prevención propio, con posibilidad de asunción parcial de la actividad preventiva por un servicio de prevención ajeno, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos. A. En los servicios centrales de los departamentos ministeriales y de los organismos públicos que cuenten con más de 500 empleados públicos, y en aquellos que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo 1 del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. B. En el ámbito provincial, con carácter general se deberá crear un servicio de prevención propio en todos los servicios no integrados o delegaciones de organismos públicos que cuenten en una provincia con más de 500 empleados públicos, y en aquellos que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el citado anexo 1 del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero. No obstante, también se podrá constituir un servicio de prevención propio para más de una provincia en los departamentos ministeriales u organismos públicos cuando cuenten, en el conjunto de ellas, con más de 500 empleados públicos, o tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, previo informe a la comisión a la que se refiere el artículo 4.3 del presente Real Decreto o, en su defecto, a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 7. C. Y cuando así se considere necesario en los departamentos, organismos públicos y
Centros de trabajo, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia y gravedad de la siniestralidad, o del volumen de efectivos de los centros de trabajo. Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con 2 de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del Real Decreto 39.1997. De 17 de enero, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo 6 del mismo. 4. Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellos departamentos ministeriales y organismos públicos que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo edificio o en un área geográfica limitada, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero, y de acuerdo a los criterios que la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales pueda establecer. Si el servicio mancomunado afecta a varios departamentos ministeriales, será adscrito a la delegación o subdelegación del gobierno que corresponda, debiendo ésta efectuar o solicitar las adaptaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para asumir todos los costes de establecimiento y funcionamiento del mismo. Si los titulares de dicho servicio mancomunado fuesen varios organismos dependientes del mismo departamento ministerial, deberán acordar entre ellos el criterio y reparto de su financiación, así como la adscripción del mismo. Según se establece en el citado Real Decreto 39.1997, de 17 de enero, los servicios de prevención mancomunados deberán contar con, al menos, 3 especialidades o disciplinas preventivas. Se fomentará, especialmente, la constitución de servicios mancomunados de prevención, en los servicios periféricos. 5. En los casos en los que no proceda la constitución de servicios de prevención propios o mancomunados, o se necesite asegurar una cobertura suficiente y adecuada a la estructura y organización territorial, en su caso, del departamento u organismo, se deberá designar a uno o varios empleados públicos para ocuparse de la actividad preventiva, que deberán tener también la capacitación requerida para las funciones a desarrollar, según lo establecido en el capítulo 6 del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero. Dichos empleados públicos designados podrían complementar al servicio de prevención en un ámbito determinado, en cuyo caso deberán actuar bajo la coordinación y con el apoyo efectivo de dicho servicio de prevención. La necesidad de complementar la actuación de un servicio de prevención propio mancomunado de un departamento u organismo, mediante la designación de empleados públicos, podrá ser instada por la Dirección General de la Función Pública cuando se aprecien razones de dispersión o cobertura que así lo aconsejen, sin menoscabo de las competencias que a este respecto corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los empleados públicos designados podrán ser tanto funcionarios como personal laboral. Cuando se opte por la designación de empleados públicos para la realización de actividades de prevención, esta deberá ser consultada con los órganos de representación del personal. 6. La designación deberá expresar con claridad a. El ámbito de actuación del trabajador designado, indicando la organización o parte de la misma sobre la que deberá actuar, así como las funciones a realizar, concretándolas establecidas, según el nivel, en los artículos 35, 36 o 37 del Real Decreto 39.1997, de 17 de enero. Dichas funciones deberán formar parte de la relación general de tareas a desarrollar por cada delegación o subdelegación del Gobierno. B. El carácter de dedicación exclusiva, siempre que sea posible, indicando el tiempo mínimo de dedicación, caso de no serlo. C. Los medios que se pondrán a su disposición. D. El servicio de prevención del departamento u organismo al que esté adscrito, en su caso, indicando la coordinación a establecer y los mecanismos de comunicación con el Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 8.